Ala tumba con poder y gloria resucitó. Jesús hoy a la diestra de su Padre está. Gloria a Dios. Vive hoy. Reina Dios. Reina Dios. Reina Dios. Nuestro Dios. Amén. Dejo el tiempo con nuestro hermano Abner. Hola mis amados hermanos, bienvenidos hoy a nuestro culto de domingo y vamos a tener nuestra Santa Cena el día de hoy, continuando nuestra reflexión en el libro de los Gálatas, ¿ya? Vamos a estar en el capítulo 5 y nuestro tema de hoy es esperemos, mejor en subjuntivo, esperemos con anhelo recibir la justicia de Dios. Una breve reflexión en Gálatas capítulo 5, versículos 6 y 7. 5 y 6. Una breve reflexión en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 6 y 7. Le puse en subjuntivo: esperemos con anhelo recibir la justicia de Dios. Podría ponerlo en indicativo: esperamos con anhelo recibir la justicia de Dios. Pero decidí ponerlo en subjuntivo como un deseo, algo mucho más que una afirmación. Bueno, se puede discutir al respecto. Ahora, quiero preguntarles, amados hermanos, tras la muerte, porque todos vamos a pasar por la muerte, excepto los que se queden hasta la venida del Señor Jesús, pero tras la muerte, ¿te ves justificado? ¿Te ves justificada delante de la presencia de Dios? O sea, que Dios te declare justo. ¿Te ves así? Podría uno decir, obvio, porque yo creo en Jesús. La pregunta, ¿por qué? ¿Por creer en Jesús? ¿O porque dices creer en Jesús? A lo largo de estos meses hemos hablado de la justificación por la fe, solo por la fe. Pero eso no significa un mero decir que creo. Es más que decir yo creo. Por tanto, la pregunta sigue siendo vigente para los cristianos o los congregantes de una iglesia que domingo a domingo están y dicen creer en Jesús. La pregunta sigue siendo vigente. ¿Te ves justificado delante de la presencia de Dios tras la muerte? ¿Por qué? Por haber creído en Jesús. Bueno, sí. ¿O por algo más? Bueno, nuestro pasaje de Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6, ahí hay un error en la diapositiva, versículo 6, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Luego, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso dice nuestro texto. Ahora, recordemos un poquito lo que hablamos en la prédica pasada, la reflexión pasada, que los versículos 1 al 4, Pablo señala que algunos de los
creyentes o los asistentes a esas iglesias en Galacia cayeron de la gracia de Dios. Se presume que cayeron de la gracia de Dios por buscar la justificación, por circuncidarse o por cumplir las obras de la ley. Algunos de ellos. En contraste, los versículos 5 y 6 nos van a decir, bueno, Pablo por un lado va a marcar ese contraste entre el ellos y el nosotros. Ellos cayeron de la gracia de Dios, nosotros no. Bueno, ellos cayeron de la gracia de Dios, pero nosotros por el Espíritu, por la fe, seremos justificados. Muy bien ese contraste de idea. ¿Ya? Ahora pasemos versículo por versículo. El versículo 5, en la Reina Valera dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pero comparando con la traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice, pero los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia de Dios que Dios nos ha prometido. Ahora bien, en ambas traducciones tenemos dos por. Si se dieron cuenta, por y por. Interesante, en ambas traducciones tenemos por y por. Eso lleva a una pregunta. ¿Por qué es que nosotros estamos aguardando esa esperanza de la justicia? Tenemos dos traducciones, una protestante como la Biblia al Día y otra católica como la Biblia de Jerusalén. Y ambas traducciones quieren solucionar el problema. Para no decir por y por, añaden un i. Añaden un i. Dice la traducción al Día, nosotros en cambio por la obra del Espíritu y mediante la fe aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Y la Biblia de Jerusalén dice, en cuanto a nosotros por el Espíritu y la fe esperamos la justicia anhelada. Añaden una i para decir que esa justificación son por dos vías. ¿Será cierto? Bueno, en el griego no está esa conjunción, pero alguien, quizá de los que están viendo la grabación, puedan decir, pero ambos casos están en dativo, entonces podrían los dos dativos formar una idea de conjunción que da dos formas de cómo obtener esa justicia. Bueno, otro dato que quiero señalar antes de pasar a la siguiente diapositiva es que las cuatro traducciones y todas las correctas ponen Espíritu con E mayúscula, dando a entender que se trata del Espíritu Santo, Dios. Ahora bien, debemos con esto decir cuál es la traducción más clara que podíamos nosotros leer. La Biblia, la Net Bible, la traducción Net Bible, que está en inglés, creo que hace un buen trabajo, porque dice, porque por el Espíritu, mediante la fe, aguardamos con expectación la esperanza de la justicia. No usa el por, sino dice por, mediante. Y esto mejora mucho la comprensión porque aquí tenemos quién es el que realiza la justificación, la justicia delante de Dios, o por qué estamos seguros y cómo llegamos a ello. ¿Cómo llegamos a tener esa justicia? Mediante la fe.
Me gusta. Creo que le hace sentido a la intención de Pablo, porque ya en otra epístola, en la epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, nos va a decir que el Espíritu Santo tiene una labor muy importante, la labor de darnos las arras, la garantía de nuestra salvación, la justificación. ¿Y cómo llegamos a ello? Mediante la fe. Y esperamos, aguardamos con expectación esa justicia que Dios ha prometido, esa justificación que Dios ha prometido, porque esto es un anhelo profundo. El anhelo profundo es que Dios, en el momento del juicio, o cuando Él venga por segunda vez, nos declare, no, ya nos declaró justos, pero eso de habernos declarado justos se haga realidad. Muy bien. Ahora, aquí solamente pongo un cuidado, por favor, cuidado con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová regalan Biblias, y en su Biblia hay muchos errores, y aquí en este texto ponen espíritu con minúscula, por espíritu. Cuidado, los que no reciban Biblias de los testigos de Jehová, no es la misma que nosotros usamos, hay muchos errores de traducción. Bueno, el versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que sirve? Es mi pregunta. ¿Qué vale más para Cristo? ¿O qué es lo que tiene valor para Cristo? Bueno, la respuesta que nos da este versículo es la fe que se expresa por medio del amor. Aquí ya me complica un poquito las cosas. Justificados por medio de la fe. Pero esa fe se expresa en amor. Porque no es solamente creer en Jesús para yo ser justificado. Eso es el paso inicial. Pero luego, ¿cómo yo demuestro que realmente he sido justificado y soy salvo? Demostrando amor. Y bueno, cumpliendo lo que la Biblia va a señalar. Se expresa por medio del amor. Y versículos posteriores, versículo 13, 14, 15, va a decir, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, por tanto no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino el servíos los unos a otros, servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y más adelante, en ese mismo capítulo, va a decir que una de las facetas del fruto del Espíritu es el amor. Es el amor, paz, gozo, bueno. Justificados mediante la fe por la obra del Espíritu Santo, pero no debe quedarse en esa sola fe, sino eso debe expresarse en amor y en cumplimiento de lo que nos pide el Señor. ¿Serás justificado al estar en la presencia de Dios? Yo espero que sí. ¿Serás justificado al estar en la presencia de Dios tras la muerte? Yo espero que sí. Pero a eso pregunto, ¿estás obrando en amor? Porque el que dice creer en Jesús y darse por sentado de que ya es justificado y que ya es salvo y no vive en amor, es como si no estuviera creyendo. Se requiere el amor. ¿Quiénes tomarán la Santa Cena hoy? Pues, por supuesto, tomarán la Santa Cena hoy los que esperan la justicia de Dios. Y por supuesto, los que practican el amor. Como saben, los requisitos para tomar la Cena del Señor. Vamos a orar.
Señor, Dios bendito, muchas gracias. Gracias por esta porción de tu palabra. Estamos confiando en ti, Señor. Creemos en el sacrificio de nuestro Redentor. Ahí va nuestra fe. Pero también esto es mediante el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, no seríamos convencidos de pecado, justicia y juicio. Señor, creemos en Jesucristo, pero también ayúdanos a demostrar el amor a todas las personas que lo necesitan. Te quiero pedir que bendigas a cada uno de tus hijos que vinieron hoy, tus hijas que vinieron hoy, que les des a cada uno de tus bendiciones. Y ahora que vamos a tomar la Santa Cena, prepara sus corazones, sus vidas, cumpliendo los requisitos que tenemos estipulados. Y ayúdanos, Señor, a serte fieles. Quiero pedirte que bendigas el pan, que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice la copa, que representa la sangre de nuestro Señor. Y estaremos tomando muy agradecidos, Padre, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Por favor, voy a pedir a dos mujeres, Maite y Dulce. Ayúdanos a repartir, por favor. Vamos a nuestro pasaje. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Versículo 26. Dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Oh Dios bendito, muchas gracias por permitirnos tomar la Santa Cena el día de hoy. Gracias porque no solamente tenemos fe, sino también amamos a nuestros hermanos y ayúdanos a seguir amando al prójimo. Muchas veces cuesta, especialmente con personas que nos hacen daño o personas que son malas, pero tú nos enseñas. Nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte dice: amad a vuestros enemigos. Padre, ayúdanos a amar. En estos momentos te quiero pedir por los enfermos de esta congregación, que tú sigas obrando en salud por misericordia de tu amor, los sigas sanando, los sigas consolando también a los que están sufriendo, proveyendo necesidades, en sus necesidades a los que tienen dificultades económicas u otras dificultades. También, Señor, de antemano, como ya se ha estado orando desde principios de año, oramos para que la actividad de los jóvenes, Señor, que se realizará pronto, en este mes, Señor, se realice conforme a tu voluntad. Y también que esta actividad sirva de comunión, que algunos puedan conocerte, que algunos puedan reconciliarse contigo, que, Señor, sea un tiempo en la que ese tiempo en el que tú trates con cada joven
de manera específica. Un tiempo alejado de la ciudad, como nuestro Señor se iba al desierto, alejado de esas distracciones para buscarte a ti, Señor. Pon ese deseo en cada joven que ha de participar de este evento. Te pido por tu iglesia, Señor, por las prédicas y enseñanzas. En Jesucristo. Amén. Por favor, los vasitos, con mucho cuidado. Bueno, hermanos, voy a pedir a los maestros y maestras de escuela dominical que pasen a la parte de atrás con los niños, mientras los jóvenes y los adultos nos quedamos en la sala principal para escuchar la exposición de esta mañana. Bueno, hermanos, bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un motivo de gran gozo poder estar aquí un domingo más para poder venir a dar gracias al Señor por todas sus bendiciones. Espero de todo corazón que usted se encuentre disfrutando de las bendiciones del Señor. Y hoy, mis hermanos, quiero invitarlos a abrir la Biblia en el Salmo número 2. Salmo número 2. En esta mañana vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios y la rebeldía humana. Y ya más adelante en la introducción les voy a decir el por qué voy a hablar en esta mañana o por qué vamos a exponer el Salmo número 2. ¿Ya lo tienen todos? Salmo número 2. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mis hermanos, los que somos creyentes, sabemos que en este mundo se libra una guerra sin cuartel entre dos reinos. Por un lado está el reino de los hombres y por el otro lado está el reino de Dios. Y uno de estos reinos está destinado al fracaso. Yo espero que tú sepas cuál es ese reino que está destinado al fracaso. De más está decir que Dios es soberano, pues Dios ha hecho todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de sus hijos. Y mis hermanos, en esta mañana vamos a exponer este tema porque hace unos días Dios demostró su soberanía al dar un golpe al enemigo más peligroso que tenemos alrededor del mundo, que es la agenda de izquierda, la agenda política ideológica de izquierda, progresista. Y Dios soberanamente permitió que Donald Trump ganara las elecciones en los Estados Unidos. Y eso, mis hermanos, no es porque los hombres hayan querido, sino porque la soberanía de Dios está en juego y Dios ha demostrado que Él es soberano y que tiene el control de todas las cosas en este mundo. Mis hermanos, este salmo lo voy a exponer en esta mañana porque es un compendio teológico de cómo es el comportamiento humano y cómo Dios se mueve y cómo Dios, mis hermanos, tiene el control de este mundo. Este salmo lo he dividido en 4 puntos, mis hermanos, que la verdad no son agradables porque revelan la rebeldía contra Dios y cómo la voluntad
divina se opone a toda oposición humana. Por eso en esta mañana vamos a meditar bajo el tema titulado La supremacía universal de Jesucristo. La supremacía universal de Jesucristo. Punto número 1. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 3, vamos a ver la rebeldía humana. Vamos a ver la rebelión contra Dios. Versículos 1 al 3. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Mis hermanos, en este texto estamos viendo cómo una confederación se une inútilmente contra Dios y su Mesías. ¿Por qué? Pero la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Bueno, la verdad es que nosotros conocemos que todo hombre es enemigo de Dios, porque desde la caída todos nacemos en pecado. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, que estábamos muertos en delitos y pecados, que somos hijos de Satanás, que somos enemigos de Dios por naturaleza. Por tanto, mis hermanos, no debería espantarnos la rebelión de este mundo contra Dios. Ahora, tampoco eso nos debe de llevar a la cauterización, mis hermanos, de nuestras conciencias. Porque todo creyente sabe que el mundo que no conoce a Dios está contra Dios. Pero eso, mis hermanos, no nos debe de espantar. El pecado no debe de espantarnos. Al contrario, debemos de hablar de la gracia de Dios. Pero tampoco debemos de llegar al grado de la cauterización. Que nada nos espante y la verdad es que al grado de que nosotros aceptemos el pecado de las personas que no conocen a Dios. Noten que el versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La verdad es que este texto, mis hermanos, se cumplió y tuvo su cumplimiento cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo y condenaron al Señor. El pueblo o el imperio romano lo condenó al Señor, y el poder religioso en los fariseos se juntaron contra Jesús y lo condenaron a la cruz, lo que llevó a la postre a su resurrección y su victoria sobre la muerte. Mis hermanos, lo que debió de haber sido una fiesta porque Dios estuvo en esta tierra, se convirtió en un asesinato. Lo que debió de haber sido una fiesta porque el ser más grande, excelente, sublime, perfecto estuvo en este mundo, fue una fiesta, lo convirtieron en un asesinato. Y de eso, mis hermanos, va a decir el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan 3:19 dice la razón: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y terminaron condenando al Señor. Mis hermanos, esto sigue presente en nuestros días. Si nosotros invitamos a la iglesia a cualquier persona, no viene. Pero si nosotros le invitamos a otro lugar que no sea de Dios, créeme que asistirá al cine, a una fiesta, a la alberca, al mar, a la montaña, al gimnasio, a donde quiera irá, menos donde está Dios, menos donde se predica del Señor. Y ¿saben algo, mis hermanos? Esto no ha cambiado. Los reyes, o mejor dicho, los presidentes del siglo XXI siguen intentando rebelarse contra Dios. Y como he dicho, la agenda progresista es, la verdad, la ideología más peligrosa que corre por el mundo, patrocinada por las políticas de izquierda. Y la verdad, mis hermanos, es que estos presidentes intentan redefinir el matrimonio, el sexo, la familia y la religión, cómo acercarse a Dios. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, número 1, el matrimonio. Ellos alientan la unión libre entre relaciones heterosexuales, pero exigen el matrimonio en los homosexuales. Vuelvo a repetir esto. A los heterosexuales, la unión entre un hombre y una mujer, dicen, no necesitan un papel, así libres son muy felices. Pero al homosexual le dicen que sí puede ir y casarse, incluso hacer una boda religiosa.
Noten cómo están redefiniendo todo. El sexo, que es el acto más secreto que Dios diseñó para el matrimonio, para el gozo dentro del matrimonio, lo están haciendo, lo están volviendo, mis hermanos, un espectáculo a todas luces. Y todos sabemos hoy la pornografía como reina en las redes sociales, en el internet. 2, la familia, la están intentando también redefinir, que es un hijo o un niño puede tener 2 papás o 2 mamás. Cuando Dios ha dicho que solamente es un hombre y una mujer que pueden traer un ser viviente a este mundo, a un humano. 4, ¿en cuál más quieren? En la religión. ¿Cómo lo hacen? Dice, todas las religiones nos llevan a Dios. No se preocupen, todas las religiones nos llevan a Dios. Pero Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Él es todo, nadie más. Mis hermanos, y esto, la verdad, lo hacen. ¿Por qué hace esto la humanidad? Porque los que no conocen de Dios no pueden ver los lazos de amor de Dios. Ellos lo ven como algo despreciable. Noten el versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto significa, mis hermanos, que los no creyentes ven a Dios o ven sus lazos de amor como ataduras de prisión. Ellos lo ven como una prisión. La humanidad, mis hermanos, percibe la autoridad divina en todo, en la naturaleza, en la ciencia, en la conciencia, pero ellos no lo aceptan. Y aunque quieran escapar, no lo podrán lograr. Lo que decía nuestro hermano hace algunos minutos, el día que te presentes ante Dios, ¿te crees que estarás justificado delante de Él? Creo por la gracia del Señor que muchos de aquí estamos justificados por Dios y esperamos con esperanza ese día, pero este mundo no tiene esa oportunidad porque están perdidos en tinieblas. Mis hermanos, la humanidad se opone a Dios porque Dios no es un papá consentidor. Quiero quitar ese concepto porque lo he escuchado de algunas bocas de aquí de la iglesia. Dios no es un papá consentidor o, como decimos aquí, alcahuete. Dios no es un papá alcahuete. Dios es un Dios de orden, un Dios de amor, pero un Dios de justicia. Y la verdad, mis hermanos, es que su autoridad absoluta no le gusta a la humanidad, porque el ser humano quiere a fuerza ser su propio Dios. Y la mentira que le vendió Satanás a nuestros padres, lo seguimos creyendo hoy. Tú serás tu propio Dios. Y es por eso que no nos acercamos a Dios. Y si nosotros los cristianos batallamos para acercarnos a Dios y ser obedientes, imaginen cuánto más aquellos que no le conocen, porque han creído esa mentira de que ellos son sus propios dioses. Punto número 2, ya vimos la rebeldía humana, ahora vamos a ver la reacción divina. ¿Cómo reacciona Dios ante esta rebelión? Versículo 4 al versículo 6. El que mora en los cielos, ¿qué cosa dice? Se reirá. Y sigue diciendo, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y luego publicará el decreto. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Noten la reacción, pero Dios se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Esto nos demuestra el versículo 4 que Dios está en absoluto control. Mis hermanos, es algo absurdo la rebelión contra Dios. Mis hermanos, el rebelarse contra Dios es algo absurdo. Es como si en esta mañana viéramos unas noticias que dicen: un grupo de personas de la selva lacandona van con flechas armadas, cuchillos y lanzas dispuestos a quitarle la vida al presidente Donald Trump. Nos reiríamos, ¿no? Bueno, causa risa. Bueno, lo mismo hace Dios cuando Él ve la rebelión en este mundo. Él se burla, Él se ríe de los que se creen dioses, pero no lo son, somos simples humanos. Y como decía hace algunos meses en una predicación, los presidentes, los reyes fallecen, pero Dios siempre estará allí. Los hombres tenemos fecha de caducidad,
Dios no, Dios es eterno, mis hermanos. El Señor conoce las agendas mundiales, el Señor conoce la agenda de la ONU, de la OTAN, de Rusia, de China, de Corea. Él conoce todo, conoce hasta el más mínimo secreto nuclear que tienen las naciones. Dios lo sabe, porque Dios es soberano, mis hermanos. ¿Y qué pasó? Tan grande nos sentimos, tan poderosos, que Dios permitió el COVID en el mundo. ¿Y qué sucedió? El mundo se puso de cabeza. No me quiero imaginar si algo peor llegara a suceder. ¿Cómo estaríamos todos? Mis hermanos, pero a pesar de toda la rebelión humana, Dios tiene misericordia de nosotros. Porque Dios, mis hermanos, no quiere la muerte del impío, sino que Dios quiere, mis hermanos, que las personas tengan tiempo para arrepentirse. Por eso, mis hermanos, cuando en esa mañana supe que Trump había ganado, di gracias a Dios y dije: Señor, este es una muestra de que tú le estás dando más tiempo a las personas que todavía no te conocen, para que más gente venga al conocimiento tuyo y para que nosotros, como tus hijos, tus predicadores, proclamemos tu soberanía, porque tú eres soberano, Señor. Porque teniendo la reforma atrás, aún que acabamos de celebrar, el reformador, ¿verdad? El absoluto reformador no fue Lutero, no fue Zwinglio, no fue Hus, fue Dios. Y lo mismo pasó hace algunos días. Dios está dando tiempo para que la gente se arrepienta y reconozca al Rey más sublime como el soberano de este mundo. Versículo 6: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es ese Rey? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Por su obra en la cruz del Calvario, por esa obra infinita que Él hizo por la humanidad, Él merece toda la honra, la gloria y el honor y nuestras alabanzas. En la carta a los Efesios, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, nos va a decir, mis hermanos, por qué Jesús es digno de ser el Rey absoluto. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis hermanos, Dios ha decretado que Jesucristo es el Rey. Él es el único digno de honra y de gloria. Mis hermanos, cuando nosotros observamos a los presidentes del mundo, Kim Jong-un, el de Corea del Norte, él es Dios en Corea del Norte. Putin es casi alabado en Rusia. Y así hay otros dictadores por el mundo. Pero nosotros sabemos que el único digno de honra y de gloria es nuestro Señor Jesucristo. Y se me olvidaba recordar, el que se acaba de ir aquí en México también tenía esos dotes de querer ser alabado por el pueblo. Pero nosotros los creyentes sabemos que el único digno de honra y de gloria es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Punto número 3, vamos a seguir viendo el decreto divino de nuestro Salvador. Versículos 7 y 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Mis hermanos, la naturaleza de este rey es que es hijo de Dios, por cuanto es descendiente de David. Porque, por si las dudas, Arrio en el siglo III decía que Jesús no es Dios, al igual que hoy los testigos de Jehová. Pero este rey es hijo de Dios por cuanto es descendiente de David, según 2 de Samuel 7 del versículo 8 al 16.
Cuando dice yo te engendré hoy, se refiere a la relación que tendría el Mesías con el Señor en su nacimiento y en su resurrección. Hebreos 1, 5 al 6, Hebreos 13 del 27 al 39, donde habla acerca de la resurrección. Mis hermanos, y el avance de su reino es total. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mis hermanos, la autoridad de Dios es absoluta sobre todo tribu, lengua y nación. Y este reino se hace cada vez más grande a través de la predicación de su palabra. ¿Recuerdan la gran comisión? Vayan y prediquen y hagan los discípulos y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día y en este reino, mis hermanos, hay mexicanos, hay guatemaltecos, hay peruanos, hay españoles de todas las nacionalidades. Y no importará, y la verdad es que en aquel día pasará y ya está. Para los que somos hijos de Dios, no importa la nacionalidad. No importa si eres de Europa, de Estados Unidos, de África, de Asia, de Latinoamérica o de América, eres mi hermano. No pasa nada. Porque hoy, mis hermanos, dentro del pueblo cristiano o de los que no tienen mucho conocimiento, dicen, vendrá un predicador de Europa. ¡Wow! Vendrá un predicador de Estados Unidos. ¡Wow! ¿Qué tiene? No tiene nada de especial. Somos todos iguales delante de Dios. Lo que importa, mis hermanos, es que somos hijos de Dios. Y la verdad, mis hermanos, es que cuando Cristo venga a establecer su reino en este mundo, el Señor no va a ser amable. El Señor va a ser autoritario, mis hermanos. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás. En aquel día, cuando Él venga a establecer su reino, ya no será que Él va a poner la otra mejilla. Ahora el Señor será un dictador, pero un dictador justo. Porque Él conoce no solo nuestras acciones, sino lo que nos llevó a hacer nuestras acciones. ¿Por qué hicimos tal cosa? ¿Por qué hablamos tal cosa? ¿Por qué actuamos de tal manera? El Señor sabe. Conoce nuestras motivaciones. En aquel día, mis hermanos, todo aquel que no se someta a Jesucristo será destruido. Todos vamos a comparecer ante Dios. Unos para vergüenza y condenación y otros para eterna salvación. Yo espero, como decía la reflexión hace unos minutos, que sea para salvación. Así que si alguien aquí entre nosotros está todavía sin el Señor, que haga la decisión de su vida, para que el día que se presente ante Dios sea para salvación, para que sea, mis hermanos, no para condenación, sino para salvación. Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo es contra mí. Y así es hoy y así será también el día en el que Él esté gobernando en este mundo. Mis hermanos, ¿y por qué Dios no envía su juicio ya? ¿Por qué no lo hace ya el juicio de Dios? Bueno, segunda de Pedro 3:9 dice que Él quiere que Él no juzgue a este mundo rápidamente para que más personas tengan la oportunidad de acercarse a Dios. Mis hermanos, la gracia de Dios en Cristo actúa como un dique ante Dios el Padre, un muro de contención para retener la ira de Dios. Pero si no te arrepientes, toda esa ira justa de Dios por tus pecados cometidos caerán sobre ti y no habrá quien te defienda, porque el único que justifica es nuestro Señor Jesucristo. Punto número 4, mis hermanos, vamos a ver del versículo 10 al 12 y con esto terminamos. Vamos a hablar acerca de un llamado al arrepentimiento y a la coherencia, no solo por los que gobiernan, sino también por los que somos parte de esos reinos o de esos países que están contra Dios. Porque los gobernantes hoy o nuestros presidentes, ¿quiénes son los que lo ponen? El pueblo. Ya no son ellos, ya no es por herencia, ahora es el pueblo. Bueno,
nosotros, Dios hoy nos va a hacer un llamado al arrepentimiento y a la coherencia, que comienza del versículo 10 hasta el versículo 12, y dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. En pocas palabras, mis hermanos, Dios está diciéndoles: desistan de ese amotinamiento, sean prudentes, no se rebelen contra mí, admitan amonestación, no quieran echar sus cuerdas de delante de mí, sino que acéptenlas. Y la verdad, mis hermanos, es que Dios está haciendo un llamado no solo a los líderes, sino a los que somos gobernados. Porque nosotros, al aprobar los gobiernos de izquierda que están gobernándonos, y que nosotros estemos contentos y aplaudiendo y diciéndonos cristianos, estamos contra Dios. Estamos contra Dios. No solo el gobernante, sino también los gobernados. Y hoy Dios nos está diciendo que por favor desistamos de amotinarnos contra Dios, que seamos prudentes, que admitamos amonestación, que reconozcamos la soberanía de Dios. Porque tristemente la mayoría de los cristianos, lo único que ven, la soberanía de Dios, es dentro de la iglesia. Pero nuestro Dios no solo es soberano en la iglesia, es soberano en tu vida, en la mía, en tu trabajo, en tu casa, de todo, mis hermanos. Aún Dios es soberano de toda la historia en la humanidad. Versículo 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. En pocas palabras, mis hermanos, Dios nos está invitando al servicio de Él. Dios nos está invitando a servirle, y que desistamos del deicidio que estamos cometiendo a diario al aprobar los gobiernos que están lejos de Dios. Porque hay algo que me preocupa, la verdad. Vieron muchos cristianos contentos con que nos gobierne así como está siendo gobernado hoy México. Y la verdad, eso me preocupa. Y digo, ¿qué está pasando? Y lo peor es dentro de esta iglesia. He escuchado muy buenos comentarios y eso me espanta. Y digo, ¿qué está pasando? ¿No estamos enseñando o no están leyendo? ¿Qué sucede? Mis hermanos, todas estas personas que nos gobiernan están intentando un deicidio, o sea, matar a Dios y decir que el hombre es muy bueno y que todo nuestro bien en este mundo depende de nosotros mismos. Eso no es cierto, mis hermanos. Necesitamos a Dios, necesitamos a Dios. Y Dios nos dice que nosotros le sirvamos con temor y con temblor. No debemos de olvidar lo que Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 29, que nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Y el versículo 12 va a terminar diciendo, mis hermanos, que amemos al Hijo, que amemos a aquel que es el autor de nuestra salvación. Versículo 12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mi hermano, mi hermana, tú y yo que hemos confiado en el Señor, somos bienaventurados. ¿Y sabes qué es ser bienaventurado? 3 veces dichoso. Y por esa dicha que nosotros tenemos de conocer a Dios, tenemos que vivir con propósito en este mundo. Tenemos que vivir con propósito. Dios dijo: yo les he dado vida y vida en abundancia. Eso significa una vida con propósito. ¿Y cuál es el propósito máximo de tu vida? Parecerme a Jesús. Parecerme a Jesús. ¿Cuándo lo lograré? Nunca, pastor. Nunca. Pero lo voy a intentar, investido del poder del Espíritu. A diario lucharé por parecerme a Él. Y como conozco su palabra, entiendo que soy un ser responsable, que tengo mi esposa, que tengo mis hijos, que tengo trabajo, que soy parte de una iglesia, que soy parte de una sociedad, y empiezo a comprender los valores de la Biblia y comienzo a vivir como Dios quiere.
Esa es la bienaventuranza del creyente. Y sobre todo, cuando salga de este mundo, me espera una eternidad, donde ya no me preocuparé por qué comer, por qué trabajar, pero mientras tanto lo haré con gozo y pidiendo fortaleza a Dios, porque Dios está, mis hermanos, obligándonos a través de su palabra a ser personas responsables. Hoy en la mañana tenía una plática con mi hija mayor y le decía: los privilegios se ganan. Para que tú vistas bien, comas bien, pasees, viajes, primero se trabaja. Y así también es con la gracia de Dios. Creemos, es cierto, sí, pero después obras en amor. ¿Recuerdan lo que está diciendo nuestro hermano Abner? A obrar en amor. Y entonces dice el Salmo número 1, versículos 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, está de más decir que somos bienaventurados en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos deja estos acontecimientos mundiales que están sucediendo? Bueno, número 1, nuestro Dios es soberano. Número 2, nuestro Dios está extendiendo su gracia. Número 3, Dios aniquilará tarde o temprano todas las filosofías que están en contra de Él. 4, Cristo se hará presente no solo para sacar a su iglesia, sino algún día para gobernar este mundo. Y 5, algún día todos vamos a comparecer ante Jesucristo. ¿Estás preparado para aquello? Porque solo en Cristo se encuentra la salvación. Mis hermanos, demos gracias a Dios por la soberanía del Señor, por su gracia. Vivamos para Él. Oremos, demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de predicar tu palabra. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque una vez más nos has demostrado que tú eres soberano. Ayúdanos, Padre, a amarte, a vivir para ti, a ser fieles, Señor, a conducirnos como sal y luz para este mundo. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.